A lo largo de la historia, ha habido muchos hombres y mujeres que han dejado una huella imborrable en la humanidad. Sin embargo, pocos han vivido una transformación tan profunda como la de Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Desde sus humildes comienzos como pescador hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la iglesia primitiva, la vida de Pedro es un testimonio poderoso de cómo un corazón arrepentido puede ser restaurado por la gracia divina. Pedro, conocido inicialmente como Simón, era un hombre impulsivo y apasionado. Su carácter fuerte lo llevó a ser un líder natural entre los discípulos, pero también lo condujo a cometer errores graves. A pesar de su cercanía con Jesús, Pedro no fue inmune a la tentación y la debilidad humana. Desde el momento en que fue llamado por Jesús, su vida cambió drásticamente, y cada interacción con el Maestro fue una oportunidad para crecer en fe y entendimiento. Sin embargo, su camino no estuvo exento de tropiezos. Un momento crucial en la vida de Pedro ocurrió cuando, durante una de las noches más oscuras para Jesús, este anunció que sería traicionado por uno de sus discípulos. Pedro, lleno de confianza, declaró: «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré». Este tipo de afirmaciones apasionadas son una característica de Pedro. Su amor por Jesús era genuino, pero a menudo sus acciones no coincidían con sus palabras. A pesar de su promesa, cuando llegó el momento de la verdad, Pedro no pudo sostenerse en su compromiso. La traición de Jesús por parte de Judas había creado un ambiente de tensión y miedo entre los discípulos. Mientras Jesús era arrestado y llevado ante las autoridades, Pedro lo siguió a distancia, temiendo por su propia seguridad. En un momento de vulnerabilidad, se encontró rodeado por aquellos que le preguntaron si era uno de los seguidores de Jesús. Fue entonces cuando Pedro, en un acto de desesperación, negó conocer a su maestro no una, sino 3 veces. Este momento de debilidad es un punto crucial en la historia de Pedro, pues revela la lucha interna entre su amor por Jesús y el miedo que lo dominaba. En la tercera negación, un gallo cantó, y las palabras de Jesús resonaron en su mente: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». En ese instante, Pedro se dio cuenta de la magnitud de su traición. Lleno de dolor y culpa, salió a las afueras y lloró amargamente. Este es un momento de gran profundidad emocional, ya que refleja la lucha que todos enfrentamos entre el deseo de hacer lo correcto y las realidades de nuestra fragilidad humana. Pedro no fue el único que falló. Todos los discípulos huyeron, dejando a Jesús solo en un momento crucial. Pero la historia de Pedro es especialmente significativa porque, a pesar de su fracaso, su viaje no terminó ahí. Al contrario, fue el comienzo de una transformación profunda que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles a través de los siglos. Después de la resurrección de Jesús, un acontecimiento trascendental que cambió el curso de la historia, Pedro tuvo la oportunidad de encontrar la restauración. En un encuentro conmovedor en la playa, Jesús se dirigió a Pedro y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encomendaba una tarea: «Apacienta mis ovejas». Este acto no solo fue una forma de restaurar a Pedro, sino también una reafirmación de su llamado y propósito. La pregunta repetida de Jesús a Pedro es significativa. A través de este diálogo, Jesús no solo le estaba ofreciendo perdón, sino que también lo estaba llamando de vuelta a su misión. A menudo, cuando fallamos, podemos sentir que estamos descalificados para continuar con el propósito de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la historia de Pedro nos muestra que el arrepentimiento sincero y el amor por Jesús pueden restaurar incluso a los más caídos. Jesús no veía a Pedro solo por su negación, sino por el potencial que tenía como líder y pastor. Después de esta restauración, Pedro se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Su transformación de un pescador temeroso a un apóstol valiente que proclamaba el mensaje de Cristo con audacia es un testimonio de la obra redentora de Dios en la vida de aquellos que se arrepienten. A partir de ese momento, Pedro no solo predicó, sino que también se enfrentó a la persecución y al sufrimiento por el nombre de Jesús, mostrando una valentía que no había tenido en su negación. La vida de Pedro es una invitación a todos nosotros. Nos recuerda que todos enfrentamos momentos de debilidad y fracaso, pero también que el arrepentimiento y el amor pueden abrir la puerta a la restauración. Pedro no es un ejemplo de perfección, sino de transformación. Su historia es una celebración de la gracia de Dios y de cómo, a través de la debilidad humana, se puede manifestar la fortaleza divina. La historia de Pedro nos anima a no permitir que nuestros fracasos definan quiénes somos. A menudo, la vida puede presentarnos desafíos y momentos de desánimo, pero como Pedro, siempre tenemos la oportunidad de regresar a los brazos de Jesús.
El amor de Dios no se limita a aquellos que nunca fallan, sino que se extiende generosamente a todos aquellos que buscan sinceramente el perdón y la redención. La historia de Pedro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús y a considerar cómo podemos crecer y ser restaurados a pesar de nuestras caídas. A medida que Pedro se adentraba en su nueva misión tras la resurrección de Jesús, se enfrentó a un mundo lleno de desafíos y peligros. No solo había negado a su maestro, sino que ahora debía ser el portador de un mensaje que podría costarle la vida. Sin embargo, la experiencia transformadora que había tenido con Jesús lo impulsaba a seguir adelante con valentía. A medida que se unía a los otros discípulos, se preparaba para la gran tarea de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés fue un momento decisivo en la vida de Pedro. Junto con los demás discípulos, experimentó el poder del Espíritu en una forma palpable y transformadora. Este evento no solo fue una señal de la presencia de Dios entre su pueblo, sino también un nuevo comienzo para Pedro y sus compañeros. Llena de poder y valentía, Pedro se levantó y proclamó el mensaje de Jesús a la multitud, respondiendo las preguntas y a las dudas de aquellos que escuchaban. El cambio en Pedro fue notable. De ser un hombre asustado y confuso, se convirtió en un orador audaz, lleno de la convicción del Espíritu Santo. En su primer sermón, miles de personas se convirtieron y fueron bautizadas. Este fue el cumplimiento de la promesa de Jesús de que sus discípulos recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Pedro, al estar dispuesto a ser utilizado por Dios, se convirtió en un instrumento clave en la expansión de la iglesia primitiva. Sin embargo, su nueva vida como líder de la iglesia no estuvo exenta de dificultades. Pedro enfrentó oposición y persecución por parte de aquellos que se oponían al mensaje de Jesús. La misma valentía que había mostrado en Pentecostés lo llevó a enfrentarse a las autoridades religiosas y civiles, incluso cuando se le ordenó que dejara de predicar en el nombre de Jesús. En lugar de rendirse, Pedro respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5 y 29. Esta declaración no solo reveló su compromiso inquebrantable con el llamado de Dios, sino que también mostró su disposición a sufrir por la causa de Cristo. A lo largo de su ministerio, Pedro fue testigo de innumerables milagros y maravillas. Desde la sanación de un paralítico en la puerta del templo hasta la resurrección de Tabita, su fe y su compromiso con el mensaje del Evangelio produjeron frutos asombrosos. Sin embargo, a pesar de estos logros, Pedro nunca olvidó sus propios fracasos. En su corazón, llevaba la carga de haber negado a Jesús, y eso le otorgaba una profunda compasión hacia aquellos que se encontraban en situaciones similares. Este sentido de empatía se refleja en las cartas que Pedro escribió a las comunidades cristianas. En ellas, animaba a los creyentes a permanecer firmes en la fe, a no desmayar en medio de las pruebas y a recordar que el sufrimiento por Cristo es un honor y una oportunidad para glorificar a Dios. Su propia experiencia de caída y restauración le daba autoridad para hablar sobre la gracia y el perdón. Pedro entendía que todos somos susceptibles a las debilidades humanas, pero también sabía que la redención siempre está al alcance de aquellos que buscan sinceramente a Dios. Un aspecto importante de la vida de Pedro es su transformación de un hombre temeroso a un líder valiente. Este cambio no fue instantáneo, sino que fue el resultado de su relación continua con Jesús y la obra del Espíritu Santo en su vida. Nos enseña que, aunque podamos caer en el miedo y la duda, siempre hay una oportunidad para levantarnos y seguir adelante. La historia de Pedro nos recuerda que nuestros fracasos no nos definen, sino que son oportunidades para crecer y ser moldeados a la imagen de Cristo. A medida que Pedro enfrentaba las adversidades, su fe se hacía más fuerte. Se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana, guiando a otros y manteniéndolos enfocados en la verdad del Evangelio. Su compromiso con la misión de Cristo fue evidente en sus acciones y palabras. Se dedicó a enseñar, predicar y discipular a otros, asegurándose de que el mensaje del amor y la gracia de Dios se propagara más allá de su propia experiencia. La historia de Pedro también nos recuerda la importancia de la comunidad en nuestra vida de fe. A lo largo de su ministerio, Pedro se rodeó de otros creyentes, compartiendo juntos en la adoración, la oración y la enseñanza. Este apoyo mutuo es fundamental para el crecimiento espiritual y para enfrentar las dificultades que se presentan en el camino. La comunidad de creyentes es un regalo de Dios, un espacio donde podemos encontrar aliento y fortaleza para continuar nuestra misión. La vida de Pedro culmina en un ministerio de gran impacto. A medida que sus viajes misioneros lo llevaban a diferentes regiones, su valentía y testimonio tocaron las vidas de muchas personas. La influencia de Pedro no solo se sintió en su tiempo,
sino que también ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la gracia y el perdón pueden transformar vidas. Sin embargo, la historia de Pedro no termina con su ministerio. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma, donde fue crucificado. Se dice que pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de humildad finaliza una vida marcada por el amor y el servicio a Jesús. La vida de Pedro es un poderoso recordatorio de que, aunque enfrentemos fracasos y dificultades, siempre podemos regresar a la gracia de Dios y cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. A medida que Pedro continuaba su ministerio, se dio cuenta de que no solo debía ser un líder en la iglesia, sino también un ejemplo viviente del amor y la gracia de Jesús. Su vida se convirtió en una predicación constante, donde cada acción y decisión reflejaba el mensaje del Evangelio. A través de su experiencia personal de caída y restauración, Pedro entendía profundamente la importancia del perdón y la redención, y deseaba que otros también conocieran la misericordia de Dios. Una de las enseñanzas más significativas que Pedro compartió con los creyentes fue sobre el valor del sufrimiento por Cristo. En su primera carta, escribió: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». 1 de Pedro 4, 12-13. Esta perspectiva sobre el sufrimiento es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos dificultades y pruebas, estas pueden ser oportunidades para crecer en nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. Pedro también enfatizó la importancia de la humildad y el servicio a los demás. En su vida anterior, su orgullo e impulsividad a menudo lo llevaron a situaciones difíciles, pero después de experimentar la gracia de Dios, aprendió que el verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros. En su carta a los creyentes, les exhortó a humillaros, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. 1 de Pedro 5, 6. Esta enseñanza es un eco de las palabras de Jesús, quien dijo que el que quiera ser grande entre ellos debe ser siervo de todos. La relación de Pedro con los demás discípulos también es un aspecto importante de su vida. A pesar de sus errores, encontró apoyo en la comunidad de creyentes. Juntos enfrentaron persecuciones, debatieron sobre doctrinas y se animaron mutuamente en su caminar de fe. Esta unidad es fundamental para la misión de la Iglesia, y Pedro, como líder, fomentó esa colaboración. Entendía que no podía llevar la carga solo y que el compañerismo era crucial para el crecimiento espiritual de todos. Un momento clave que demuestra la unidad entre Pedro y los otros discípulos fue el Concilio de Jerusalén, donde se discutió la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Pedro, después de una revelación divina, defendió la gracia de Dios que se extendía a todos, sin distinción. Su participación en este evento demuestra cómo su experiencia personal lo había moldeado para ser un defensor de la misericordia y la aceptación. Pedro pasó de ser un pescador temeroso a un defensor valiente de la fe, mostrando que la transformación espiritual puede llevar a cambios significativos en nuestra vida y en la vida de los demás. La vida de Pedro también estuvo marcada por el aprendizaje continuo. A lo largo de su ministerio, no dejó de crecer en su comprensión de Jesús y del mensaje que había sido llamado a compartir. A pesar de haber estado con Jesús durante su ministerio terrenal, Pedro nunca dejó de buscar una relación más profunda con él. Esta búsqueda constante de la verdad es un ejemplo para todos nosotros. La fe no es un destino, sino un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. Los desafíos que enfrentó Pedro no solo fortalecieron su fe, sino que también lo llevaron a una mayor dependencia de Dios. En varias ocasiones, se vio confrontado por situaciones que lo hicieron sentir vulnerable. Sin embargo, cada vez que enfrentaba adversidades, Pedro se volvía hacia la oración y la comunidad de creyentes en busca de apoyo y guía. Esta dependencia en Dios es un recordatorio importante de que no debemos enfrentarnos a nuestras luchas solos. La oración y el compañerismo son herramientas poderosas que Dios ha provisto para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. A medida que Pedro continuaba su ministerio, su vida también se convirtió en un testimonio de la obra transformadora de Dios. Las historias de sus milagros y enseñanzas se esparcieron por toda la región, inspirando a otros a seguir a Jesús. Su valentía al proclamar el Evangelio en medio de la persecución motivó a muchos a unirse a la causa de Cristo. Pedro se convirtió en una figura clave en el crecimiento de la Iglesia, no solo por su liderazgo, sino también por su ejemplo de fe genuina. La historia de Pedro también está marcada por la importancia de la reconciliación. Después de su restauración por parte de Jesús, Pedro no solo se perdonó a sí mismo,
sino que también se convirtió en un agente de perdón en la vida de otros. Su experiencia de haber sido perdonado por el error más grande de su vida le permitió comprender la profundidad del amor de Dios y la necesidad de ofrecer ese mismo amor a quienes lo rodeaban. Esta enseñanza sobre el perdón es esencial en nuestra vida cotidiana. A menudo, la capacidad de perdonar a otros está entrelazada con nuestra propia experiencia de ser perdonados. La vida de Pedro, llena de altibajos, es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Su historia invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. A través de sus luchas y triunfos, Pedro nos muestra que la redención es posible y que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten sinceramente. Al mirar la vida de Pedro, podemos aprender que nuestros fracasos no nos definen, sino que son oportunidades para crecer y ser transformados. La gracia de Dios es un regalo que nos permite levantarnos después de caer y seguir adelante con valentía. Como Pedro, podemos ser instrumentos de cambio y esperanza en el mundo, llevando el mensaje de amor y perdón a aquellos que más lo necesitan. A medida que Pedro continuaba su ministerio, enfrentó desafíos que no solo probaron su fe, sino que también lo llevaron a profundizar su comprensión de la misión de Jesús. Su vida estaba marcada por la constante interacción con diferentes grupos de personas, desde judíos que conocían la ley hasta gentiles que apenas comenzaban a escuchar sobre el Evangelio. Este aspecto de su ministerio fue crucial, ya que Pedro se convirtió en un puente entre culturas, mostrando que el mensaje de Cristo era inclusivo y estaba destinado a todos, sin distinción. Una de las lecciones más importantes que Pedro aprendió fue sobre la humildad. A pesar de su posición como líder de la Iglesia, siempre fue consciente de que su éxito dependía de la gracia de Dios. En una ocasión, cuando fue llevado ante el Sanedrín para responder por su predicación, se presentó con la confianza que venía de haber estado con Jesús, pero también con la humildad que le permitía reconocer que no podía hacer nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Este equilibrio entre confianza y humildad es fundamental para todos los creyentes. Nos recuerda que, aunque podamos ser utilizados por Dios, siempre debemos depender de su poder y no de nuestras propias habilidades. A lo largo de su ministerio, Pedro experimentó la aceptación y la resistencia. A medida que la Iglesia crecía, también lo hacían las tensiones con aquellos que se oponían al mensaje del Evangelio. Las autoridades religiosas no estaban dispuestas a aceptar a un grupo que desafiaba su autoridad y enseñanzas. Sin embargo, Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, continuó predicando valientemente. Un momento significativo en su vida fue cuando, frente a la oposición, se aferró a la verdad de que era mejor obedecer a Dios que a los hombres. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de la Iglesia. La oposición a la que se enfrentó Pedro también reflejó las dificultades que muchos cristianos experimentarían en el futuro. A medida que la Iglesia crecía, la persecución se intensificó, y muchos creyentes fueron arrestados, torturados y asesinados por su fe. Sin embargo, a pesar de la adversidad, Pedro mantuvo su enfoque en la misión de compartir el amor de Cristo. Su vida es un testimonio de que la fe genuina puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. A medida que Pedro viajaba, predicando el Evangelio en diferentes ciudades y comunidades, también se convirtió en un mentor y guía para otros creyentes. Su relación con los nuevos convertidos y otros líderes de la Iglesia fue fundamental para el crecimiento espiritual de la comunidad. A través de sus cartas, Pedro compartió enseñanzas que alentarían y desafiarían a los cristianos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En su primera carta, Pedro les escribió a los creyentes: «Teniendo cuidado de vuestra vida y de la doctrina, persevera en estas cosas, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». Primera de Timoteo 4:16. Este llamado a permanecer firme en la fe y la verdad es una exhortación que sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. A medida que la Iglesia continuaba creciendo, Pedro también enfrentó retos personales. Había momentos en los que podía sentir la presión de ser un líder, y esto a veces lo llevó a dudar de sí mismo. Sin embargo, la gracia de Dios siempre lo sostenía, recordándole que su identidad no estaba en sus logros, sino en su relación con Jesús. Cada vez que se encontraba en una situación difícil, Pedro volvía a la oración, buscando la dirección y la fortaleza que solo Dios podía proporcionar. Este patrón de dependencia en Dios es esencial para todos los que buscan vivir una vida de fe. Una de las experiencias más profundas que vivió Pedro fue el encuentro con Cornelio, un oficial romano. Este momento marcó un cambio significativo en la Iglesia primitiva, ya que fue una de las primeras veces que el Evangelio fue predicado a los gentiles.
Pedro, después de recibir una visión de Dios, se dio cuenta de que el mensaje de Cristo no estaba limitado a un grupo específico, sino que era un regalo para toda la humanidad. Al ir a casa de Cornelio y predicarle el Evangelio, Pedro experimentó la maravilla de ver cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles, confirmando que la salvación era para todos. Este evento no solo amplió la misión de la Iglesia, sino que también transformó la vida de Pedro, llevándolo a comprender el alcance del amor de Dios. La apertura del Evangelio a los gentiles fue un desafío para muchos en la Iglesia primitiva, pero Pedro, al haber experimentado el amor y la gracia de Dios en su propia vida, estaba decidido a ser un defensor de esta inclusión. Su valentía para confrontar las normas culturales y religiosas de su tiempo es un ejemplo de cómo la fe puede llevarnos a romper barreras y construir puentes de amor y comprensión. Pedro nos enseña que, cuando estamos abiertos a la dirección de Dios, podemos ser instrumentos de cambio en el mundo, llevando su mensaje de esperanza a aquellos que más lo necesitan. La vida de Pedro también estuvo marcada por un profundo deseo de reconciliación. A medida que se enfrentaba a la persecución y la oposición, comprendió que su misión no solo consistía en predicar, sino también en buscar la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. En su segunda carta, escribió sobre la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Esta exhortación no solo se aplica a nosotros como individuos, sino también a la comunidad de creyentes en su conjunto. Pedro entendió que la unidad en la fe es vital para el testimonio del Evangelio y para el avance del reino de Dios. Mientras Pedro continuaba su camino, también enfrentó el desafío de lidiar con la traición y el desánimo de aquellos que una vez fueron parte de la comunidad de creyentes. La lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, es una realidad que todos enfrentamos. Sin embargo, Pedro nos enseña que, incluso en medio de la decepción, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y recordar que Dios es fiel. Su vida es un testimonio de que la perseverancia y la fidelidad de nuestro caminar con Dios pueden llevar a una profunda transformación personal y a un impacto duradero en el mundo que nos rodea. Pedro no solo se convirtió en un líder, sino también en un símbolo de esperanza. Su historia resuena en los corazones de aquellos que luchan con sus propios fracasos y dudas. La vida de Pedro nos recuerda que, a pesar de nuestras caídas, siempre hay una oportunidad para levantarnos, buscar el perdón y vivir en la plenitud del propósito de Dios. Su viaje de transformación nos invita a considerar nuestra propia relación con Jesús y a abrirnos a la posibilidad de ser usados por Dios para su gloria. Con el paso del tiempo, la vida de Pedro siguió siendo un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. A medida que su ministerio se expandía, su influencia también crecía entre los creyentes. No solo era un líder en la comunidad cristiana, sino que también se convirtió en un ejemplo viviente de la transformación que ocurre cuando uno se rinde completamente a Dios. A través de sus experiencias, Pedro enseñó que el camino de la fe está lleno de altibajos, pero que cada uno de estos momentos puede ser utilizado por Dios para formar nuestro carácter y prepararnos para su propósito. Un momento clave en la vida de Pedro fue su confrontación con la falsa enseñanza y las divisiones dentro de la Iglesia. A medida que el Evangelio se extendía, surgieron diferentes interpretaciones y prácticas que amenazaban la unidad del cuerpo de Cristo. Pedro, con su profundo amor por la verdad, se comprometió a proteger la enseñanza apostólica y a guiar a los creyentes hacia la pureza doctrinal. En su segunda carta, escribió con fervor: «Pero vosotros, amados, tened cuidado con que no caigáis de vuestra firmeza, siendo llevados por el error de los inicuos». 2 Pedro 3 y 17. Este llamado a la vigilancia es esencial para la Iglesia hoy en día, ya que nos recuerda la importancia de estar firmes en la verdad y discernir lo que es correcto. La vida de Pedro también se vio marcada por una serie de desafíos personales que lo llevaron a profundizar aún más en su fe. Mientras viajaba y predicaba, enfrentó la traición de aquellos que habían sido sus compañeros, la incomprensión de quienes no aceptaban el mensaje de Jesús y el rechazo de las autoridades. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Pedro siempre volvía a la oración, buscando la guía y el consuelo de Dios. Este patrón de dependencia en la oración es un aspecto vital de la vida de fe. Nos muestra que, en momentos de dificultad, debemos buscar la fortaleza y la dirección divina en lugar de intentar resolver nuestras luchas por nuestra cuenta. Un ejemplo notable de la fe inquebrantable de Pedro se observa en su enfrentamiento con la persecución. Mientras otros discípulos temían por sus vidas, Pedro se mantuvo firme, confiando en que Dios estaba con él. En el libro de Hechos, vemos cómo fue encarcelado por predicar el Evangelio, pero en lugar de rendirse, siguió orando y confiando en la intervención de Dios. La historia de su liberación de la prisión es un recordatorio asombroso del poder de la oración y la fidelidad de Dios.
Pedro fue liberado por un ángel que lo guió fuera de la prisión, y en lugar de huir, regresó a la comunidad de creyentes para alentar y fortalecer a sus compañeros. Esta valentía es un testimonio de que, cuando estamos firmes en nuestra fe, Dios puede obrar maravillas en nuestras vidas. A medida que su ministerio avanzaba, Pedro también llegó a entender la importancia de la unidad en la Iglesia. En un momento en que la comunidad cristiana enfrentaba divisiones y conflictos internos, Pedro trabajó incansablemente para promover la reconciliación y la paz. La división puede debilitar a cualquier comunidad, y su deseo de ver a los creyentes unirse en amor y propósito fue un reflejo del corazón de Jesús. En sus cartas, instó a los creyentes a amarse los unos a los otros con un amor ferviente, recordándoles que el amor es el fundamento de la comunidad cristiana. La vida de Pedro también fue marcada por el sufrimiento. Aunque fue un líder valiente, no estuvo exento de pruebas personales. Enfrentó burlas, desprecio y persecuciones, pero siempre se mantuvo firme en su compromiso con Cristo. Cada experiencia de sufrimiento se convirtió en una oportunidad para crecer en su fe y profundizar su relación con Dios. Este enfoque sobre el sufrimiento es un tema recurrente en las cartas de Pedro, donde anima a los creyentes a ver el sufrimiento como un medio para ser perfeccionados y fortalecidos en su fe. En 1 de Pedro 5:10, escribió: «Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual. Pedro entendía que las pruebas no eran señales del abandono de Dios, sino oportunidades para experimentar su gracia y fortaleza en medio de las dificultades. Este entendimiento transformó su perspectiva y lo ayudó a enfrentar los desafíos con una fe renovada. A lo largo de su ministerio, Pedro se convirtió en un defensor de la fe, utilizando su voz para guiar a otros en su caminar espiritual. Su relación con Jesús no solo lo transformó a él, sino que también impactó a innumerables vidas. A medida que Pedro predicaba el mensaje del Evangelio, muchos experimentaron la misma gracia y transformación que él había vivido. Su historia es una celebración de la obra de Dios en la vida de aquellos que están dispuestos a rendirse y seguir su llamado. La vida de Pedro también ilustra la importancia de la perseverancia. A pesar de las caídas y las decepciones, Pedro nunca se dio por vencido. Su historia nos anima a persistir en nuestra fe, a seguir adelante a pesar de los obstáculos y a confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Este espíritu de perseverancia es esencial en nuestra vida cristiana, ya que nos permite superar las dificultades y mantenernos firmes en nuestras convicciones. En su vejez, Pedro continuó sirviendo y guiando a la Iglesia. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y en sus cartas finales, instó a los creyentes a permanecer firmes en la fe, a recordar las enseñanzas que había compartido y a confiar en la promesa de la vida eterna en Cristo. Su legado no solo está en los escritos que dejó, sino también en la vida de aquellos que fueron tocados por su testimonio. La historia de Pedro es un poderoso recordatorio de que todos somos susceptibles al fracaso, pero que siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. Su vida nos invita a considerar cómo respondemos a nuestros errores y cómo podemos utilizar nuestras experiencias para glorificar a Dios. A medida que reflexionamos sobre la vida de Pedro, podemos encontrar consuelo en la verdad de que, aunque podamos caer, siempre hay esperanza de restauración y redención. Con cada experiencia que Pedro vivía, se volvía más consciente de su identidad en Cristo. No solo era un discípulo, sino un embajador del reino de Dios. Este entendimiento de su papel en la misión de Dios lo llevó a desarrollar un profundo sentido de responsabilidad. Pedro sabía que su vida y su testimonio eran un reflejo de la fe que predicaba. Por eso, cada decisión que tomaba y cada palabra que pronunciaba eran cuidadosamente consideradas. Este sentido de propósito es lo que impulsa a muchos a vivir con integridad y a buscar la voluntad de Dios en cada área de sus vidas. La vida de Pedro también estuvo marcada por la enseñanza y el discipulado. A medida que se acercaba el final de su vida, entendió que era su deber preparar a la próxima generación de líderes. En sus cartas, Pedro alentaba a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento de Jesucristo, instándolos a no desmayar en medio de las pruebas. Les recordó que eran parte de una comunidad de fe, un cuerpo unido por el amor de Cristo. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18, escribió, subrayando la importancia de la madurez espiritual. Este enfoque en el discipulado es fundamental para la vida cristiana. Al igual que Pedro,
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de guiar a otros en su caminar de fe. La enseñanza de la verdad no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. La vida de Pedro es un testimonio de que, al compartir nuestra fe y experiencias, podemos ayudar a otros a encontrar la esperanza y la verdad en Cristo. La influencia de Pedro también se extendió a los gentiles, un grupo que inicialmente había sido visto con escepticismo por algunos de los primeros cristianos. Su viaje a la casa de Cornelio fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Este acto de fe y obediencia no solo abrió la puerta para que los gentiles recibieran el Evangelio, sino que también desafió las normas culturales y religiosas de su tiempo. Pedro aprendió que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia es suficiente para todos, independientemente de su trasfondo. Este mensaje de inclusión es vital en el mundo actual. A menudo, hay divisiones que nos separan, pero la historia de Pedro nos recuerda que el amor de Dios trasciende esas barreras. La Iglesia está llamada a ser un lugar donde todos sean bienvenidos y donde el Evangelio sea compartido sin distinción. Pedro, a través de su propia experiencia, entendió que el amor y la gracia de Dios son para todos, y se convirtió en un defensor de esa verdad. Con el tiempo, Pedro también enfrentó la sombra de su propia humanidad. A pesar de su llamado y su misión, seguía siendo susceptible al miedo y la duda. Esto se hizo evidente en un momento crítico cuando Pablo lo confrontó por su hipocresía. Pedro había comenzado a retirarse de la mesa de los gentiles por temor a lo que otros pensaran. Esta confrontación fue un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más fuertes pueden caer en la trampa del temor a la opinión de los demás. La valentía de Pablo para confrontar a Pedro es un ejemplo de cómo el amor y la verdad deben prevalecer, incluso cuando es incómodo. Pedro aceptó la corrección y se comprometió a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Este acto de humildad es esencial para el crecimiento espiritual. A veces, necesitamos que otros nos señalen nuestros errores para que podamos alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios. La apertura de Pedro para recibir corrección muestra que la verdadera fortaleza no reside en nunca equivocarse, sino en tener la disposición de aprender y crecer a partir de nuestros errores. En los últimos años de su vida, Pedro continuó viajando y predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Jesús a nuevas comunidades. Su compromiso con la misión de Cristo no disminuyó, incluso cuando sabía que se acercaba su muerte. A pesar de los peligros que enfrentaba, Pedro se mantuvo firme en su fe, convencido de que su vida y su testimonio eran valiosos para el avance del reino de Dios. La historia de Pedro culmina en su martirio en Roma. Según la tradición, fue crucificado, y pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto final de humildad y devoción resuena a lo largo de la historia como un testimonio del poder del amor y el sacrificio. La vida de Pedro es una invitación a cada uno de nosotros a vivir con valentía, a no tener miedo de enfrentar la adversidad por el amor de Cristo y a estar dispuestos a sacrificarnos por la verdad. La vida de Pedro, marcada por fracasos, triunfos, aprendizajes y sacrificios, es un ejemplo poderoso de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Su historia nos muestra que todos somos susceptibles al error, pero que, a través del arrepentimiento y la gracia de Dios, podemos ser transformados y usados para su gloria. Al reflexionar sobre la vida de Pedro, somos invitados a considerar cómo podemos vivir con propósito, valentía y amor en nuestras propias vidas, llevando el mensaje de Jesús a quienes nos rodean. A medida que cerramos este capítulo en la vida de Pedro, es esencial recordar que su historia no es solo la de un hombre que falló y fue restaurado, sino también la de un líder que eligió vivir su vida para glorificar a Dios. Su legado continúa inspirando a millones de creyentes en todo el mundo, recordándonos que, sin importar nuestras luchas y desafíos, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. La vida de Pedro es un testimonio del poder de la redención y un llamado a vivir con valentía y amor en nuestra jornada de fe. Con cada experiencia que Pedro vivía, se volvía más consciente de su identidad en Cristo. No solo era un discípulo, sino un embajador del reino de Dios. Este entendimiento de su papel en la misión de Dios lo llevó a desarrollar un profundo sentido de responsabilidad. Pedro sabía que su vida y su testimonio eran un reflejo de la fe que predicaba. Por eso, cada decisión que tomaba y cada palabra que pronunciaba eran cuidadosamente consideradas. Este sentido de propósito es lo que impulsa a muchos a vivir con integridad y a buscar la voluntad de Dios en cada área de sus vidas. La vida de Pedro también estuvo marcada por la enseñanza y el discipulado. A medida que se acercaba el final de su vida, entendió que era su deber preparar a la próxima generación de líderes.
En sus cartas, Pedro alentaba a los creyentes a crecer en su fe y conocimiento de Jesucristo, instándolos a no desmayar en medio de las pruebas. Les recordó que eran parte de una comunidad de fe, un cuerpo unido por el amor de Cristo. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 3 y 18, escribió, subrayando la importancia de la madurez espiritual. Este enfoque en el discipulado es fundamental para la vida cristiana. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de guiar a otros en su caminar de fe. La enseñanza de la verdad no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. La vida de Pedro es un testimonio de que, al compartir nuestra fe y experiencias, podemos ayudar a otros a encontrar la esperanza y la verdad en Cristo. La influencia de Pedro también se extendió a los gentiles, un grupo que inicialmente había sido visto con escepticismo por algunos de los primeros cristianos. Su viaje a la casa de Cornelio fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Este acto de fe y obediencia no solo abrió la puerta para que los gentiles recibieran el Evangelio, sino que también desafió las normas culturales y religiosas de su tiempo. Pedro aprendió que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia es suficiente para todos, independientemente de su trasfondo. Este mensaje de inclusión es vital en el mundo actual. A menudo, hay divisiones que nos separan, pero la historia de Pedro nos recuerda que el amor de Dios trasciende esas barreras. La Iglesia está llamada a ser un lugar donde todos sean bienvenidos y donde el Evangelio sea compartido sin distinción. Pedro, a través de su propia experiencia, entendió que el amor y la gracia de Dios son para todos, y se convirtió en un defensor de esa verdad. Con el tiempo, Pedro también enfrentó la sombra de su propia humanidad. A pesar de su llamado y su misión, seguía siendo susceptible al miedo y la duda. Esto se hizo evidente en un momento crítico cuando Pablo lo confrontó por su hipocresía. Pedro había comenzado a retirarse de la mesa de los gentiles por temor a lo que otros pensaran. Esta confrontación fue un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más fuertes pueden caer en la trampa del temor a la opinión de los demás. La valentía de Pablo para confrontar a Pedro es un ejemplo de cómo el amor y la verdad deben prevalecer, incluso cuando es incómodo. Pedro aceptó la corrección y se comprometió a vivir de acuerdo con la verdad del Evangelio. Este acto de humildad es esencial para el crecimiento espiritual. A veces, necesitamos que otros nos señalen nuestros errores para que podamos alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios. La apertura de Pedro para recibir corrección muestra que la verdadera fortaleza no reside en nunca equivocarse, sino en tener la disposición de aprender y crecer a partir de nuestros errores. En los últimos años de su vida, Pedro continuó viajando y predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Jesús a nuevas comunidades. Su compromiso con la misión de Cristo no disminuyó, incluso cuando sabía que se acercaba su muerte. A pesar de los peligros que enfrentaba, Pedro se mantuvo firme en su fe, convencido de que su vida y su testimonio eran valiosos para el avance del reino de Dios. La historia de Pedro culmina en su martirio en Roma. Según la tradición, fue crucificado, y pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto final de humildad y devoción resuena a lo largo de la historia como un testimonio del poder del amor y el sacrificio. La vida de Pedro es una invitación a cada uno de nosotros a vivir con valentía, a no tener miedo de enfrentar la adversidad por el amor de Cristo y a estar dispuestos a sacrificarnos por la verdad. La vida de Pedro, marcada por fracasos, triunfos, aprendizajes y sacrificios, es un ejemplo poderoso de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Su historia nos muestra que todos somos susceptibles al error, pero que, a través del arrepentimiento y la gracia de Dios, podemos ser transformados y usados para su gloria. Al reflexionar sobre la vida de Pedro, somos invitados a considerar cómo podemos vivir con propósito, valentía y amor en nuestras propias vidas, llevando el mensaje de Jesús a quienes nos rodean. A medida que cerramos este capítulo en la vida de Pedro, es esencial recordar que su historia no es solo la de un hombre que falló y fue restaurado, sino también la de un líder que eligió vivir su vida para glorificar a Dios. Su legado continúa inspirando a millones de creyentes en todo el mundo, recordándonos que, sin importar nuestras luchas y desafíos, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. La vida de Pedro es un testimonio del poder de la redención y un llamado a vivir con valentía y amor en nuestra jornada de fe. A medida que llegamos al final de la historia de Pedro, es vital reflexionar sobre el legado que dejó y cómo su vida continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su viaje de transformación, desde un pescador temeroso a un líder valiente de la iglesia primitiva, es un poderoso testimonio del amor y la gracia de Dios.
Pedro nos enseña que nuestras caídas no definen quiénes somos, sino que son oportunidades para experimentar la redención y el perdón divinos. El final de la vida de Pedro, según la tradición, fue marcado por su martirio en Roma. Al ser arrestado por su fe, enfrentó la muerte con una firmeza y un valor que solo pueden provenir de una profunda relación con Dios. A pesar de saber lo que le esperaba, no flaqueó en su compromiso de predicar el Evangelio. Su decisión de pedir ser crucificado cabeza abajo refleja su humildad y su deseo de honrar a Jesús, sintiendo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto final de sacrificio encapsula todo lo que Pedro había aprendido a lo largo de su vida. El amor y la lealtad a Cristo deben ser nuestra máxima prioridad. La historia de Pedro nos invita a considerar nuestras propias vidas y cómo respondemos al llamado de Dios. Todos enfrentamos momentos de duda y dificultad, pero podemos encontrar consuelo en el hecho de que, al igual que Pedro, siempre hay un camino de regreso a la gracia. La transformación de Pedro nos recuerda que el arrepentimiento y el perdón son posibles para todos, y que el amor de Dios es inagotable y siempre está disponible para aquellos que buscan sinceramente su rostro. A medida que reflexionamos sobre su vida, es importante recordar que cada uno de nosotros también tiene un propósito en el plan de Dios. Como Pedro, somos llamados a ser testigos del amor de Cristo y a compartir ese mensaje con el mundo. Nuestra historia puede ser diferente, pero el llamado a vivir con valentía y fe es universal. Al igual que Él, podemos ser instrumentos de cambio en nuestras comunidades, llevando esperanza y luz a aquellos que nos rodean. El legado de Pedro también nos desafía a ser vulnerables y auténticos en nuestras propias vidas. En un mundo que a menudo valora la perfección y el éxito, la autenticidad y la humildad son cualidades que pueden marcar la diferencia. Cuando compartimos nuestras luchas y fracasos, creamos un espacio seguro donde otros pueden sentirse cómodos al hacer lo mismo. Esta autenticidad fomenta una comunidad de fe más fuerte y unida, donde todos pueden crecer y aprender unos de otros. En última instancia, la vida de Pedro es un recordatorio de que, aunque somos imperfectos, somos amados y valorados por Dios. Su historia nos invita a abrir nuestros corazones a la posibilidad de la transformación y a confiar en que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre podemos volver a la gracia de Dios. Este mensaje de esperanza es fundamental para nuestra vida cristiana, y la historia de Pedro nos muestra que, a través del arrepentimiento, la fe y la comunidad, podemos vivir de manera significativa y llena de propósito. Al cerrar este capítulo sobre la vida de Pedro, recordamos que su legado perdura a través de los siglos. Su valentía, su amor por Jesús y su compromiso con el Evangelio siguen inspirando a generaciones de creyentes. A través de sus experiencias, aprendemos que la vida cristiana es un viaje de fe, lleno de oportunidades para crecer, aprender y ser transformados. Así como Pedro se levantó después de sus fracasos, también nosotros podemos levantarnos y seguir adelante, confiando en que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en cada paso del camino. La historia de Pedro es, en última instancia, una celebración del poder redentor de Dios. Nos recuerda que todos somos llamados a vivir en la luz de su amor y a compartir esa luz con un mundo que anhela esperanza y redención. Al mirar hacia el futuro, que nuestras vidas reflejen la misma fe, valentía y amor que caracterizaron la vida de Pedro, y que, a través de nuestra propia historia, podamos ser testimonios vivos del poder transformador del Evangelio.